normal, vamos a hablar un poquito de lo que es un ciclo normal. No sé si ya tuvieron alguna clase de vida cronogénica, vamos a una refrescada rápida. Bueno, tenemos que el ciclo uterino sería una expresión iterativa de la relación entre el eje hipotálamo hipofisovárico y el órgano blanco que sería el útero. Se necesitan varios factores para poder ver cómo se corre el ejercicio. Bueno, un poco. Ahora medio de pared, más de pared. Se necesitan varios factores para poder lograr un ciclo normal. Es un estos que están acá, o sea, un normal funcionamiento del eje, hipotálamo hipofisovárico, ovarios normales, un adulto permeable y una adecuada relación con otras glándulas como tiroides, suprarrenales, tejido graso. De paso les sirve de repasito, porque tienen el cartel, yo no se me olvidé. Eso, el lunes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Repaso. Bueno, las características de un ciclo normal y anormal según la fila. Tenemos que, vamos a tener en cuenta la frecuencia. La frecuencia, ¿cómo se mide? Desde el primer día del ciclo hasta el primer día del ciclo siguiente. Y normalmente en promedio de 28 días, con un rango normal entre 24 y 38 días. Bueno, cuando se acorta esta frecuencia, sería un ciclo frecuente, si no sería un ciclo infrecuente cuando se alarga. Entonces, cuando la frecuencia está aumentada, sería ciclo frecuente, si está disminuida, o ciclo infrecuente, si no normal. La duración normalmente es de 4 a 8 días, y además, bueno, eso sería un ciclo normal, corto menor y podría hacerse un ciclo prolongado. El volumen es de 5 a 80 mililitros normal, cuando está aumentado significa que es un ciclo abundante o pesado, si no, un ciclo pesado. Y la regularidad, la variación es hasta 9 días. La regularidad se mide. ¿Se acuerdan cómo se mide? Se mide con los ciclos durante un año. Entonces, se mide la frecuencia de los ciclos durante un año, se toma la frecuencia más corta, o sea, el ciclo más corto y el más largo. Y la variación entre esos dos, si es menos de 9 días, quiere decir que esa paciente es regular. Si es mayor a 9 días, es irregular. La variabilidad de los ciclos de un año. Se tienen y dicen soy irregular, porque no mezclo justo y el día 1, que tiene un rango que hay que considerar. En la recién ahí podemos decir que es irregular. Cuando hacemos un promedio. De todas formas, a pesar del castigo y calor, esas denominaciones, se sigue usando mucho la nomenclatura anterior, por eso también la vamos a ver, que a mí me gusta particularmente más porque también habla ya de jerarquía. Tenemos una parte de operación del algoritmo, ya nos orientamos a que la alteración está en el eje hipotalámico hipofisovárico. Y si la alteración es la cantidad o la duración, ya generalmente puede estar el problemita en el órgano afector, o sea, en el eje. Entonces, si tenemos aumentos de disminución de la frecuencia, sería una polimenorrea, un aumento de la frecuencia, al revés, un aumento de la frecuencia polimenorrea, disminución de la frecuencia entre ciclo y ciclo, oligomenorrea, y cuando se prolonga más de 3 meses ya es un ciclo ausente, es amenorrea. Bueno, después tenemos las alteraciones de la cantidad y la duración. En cuanto a la cantidad, si está aumentada, si está amenorrea, si está disminuida, hipomenorrea, y la duración, cuando se prolonga, a partir del ciclo menstrual y se prolonga más de 8 días, menomenorrea. Eso sería todo lo que podemos hablar de un ciclo normal y anormal, para poder recién ahora empezar con sangrado uterino anormal. Una introducción.
¿Para qué se llama sangrado uterino anormal? Lo dice ya la denominación. Antes era lo que llamaban metrorragia. Ahora es sangrado uterino anormal, que es el sangrado proveniente del útero como consecuencia de un proceso anormal. Y tiene la característica de que afecta toda la vida de la mujer a nivel psicoafectivo, psicoemocional, a nivel económico, social, porque la mujer no puede ni trabajar ni hacer sus actividades habituales. Tiene alta prevalencia, entre un 11 a 15%, es un motivo de consulta bastante frecuente, bastante importante en el consultorio gineco, y puede estar aguda, crónica o intermenstrual. Bueno, aguda es cuando el sangrado es tan intenso y tan brusco que necesita la intervención médica inmediata. Crónico, cuando es sangrado anormal, se prolonga por unos 6 meses o más. Y intermenstrual, cuando entre los sangrados anormales se alternan con ciclos normales. Bueno, tenemos la clasificación etiológica que estableció Daniel Ranquillo a partir del 2010, donde, de acuerdo a la etiología, divide a los sangrados uterinos en 9 categorías. Y con el acrónimo PAL-COEN como una acrónimo técnica para facilitar el recuerdo, ¿no? Todo lo que está dentro del PAL serían las alteraciones estructurales. Sería P de cólicos, adenomiosis, leiomiomas y malignidad. Ahora vamos a ir viendo cada uno. La primera cosa que dijimos, cólicos son tumores benignos que generalmente son asintomáticos. No se conoce muchas veces la etiología, pueden ser multifactoriales, incluyen factores, alteraciones cromosómicas, se piensa que en el cromosoma 6 y 12, también alteraciones de las citoquinas, y también se piensa que podrían incluir alteraciones de estrógenos y progesterona, de la acción de estos sobre la endometriosis. El grado de malignización, o sea, el riesgo de malignización es entre un 0 y un 12,9%. Y, bueno, generalmente son asintomáticos, o sea que generalmente son hallazgos ecográficos, fundamentalmente durante los estudios de rutina, ¿no? Y bueno, y cuando producen síntomas, pueden producir hemorragia, porque alrededor del cólico es muy común que se produzca una hiperplasia de asentamiento. Los factores de riesgo de edad, obesidad, hipertensión o tratamiento con estrógenos o cromáticos. Después esto, si quieren, igual lo pueden copiar, o si quieren, si me dejan un mail, yo después se las mando. Me dejan uno de ustedes el mail, yo se las mando, porque en realidad lo tenía por el drive, pero acá no hay internet. Entonces tuvimos que ponerlo con el pen, y viste que me deforma un poquito. Pero, o si trajeron algún soporte, lo copian ahora, como quieran ustedes. Si no, como otra opción, usted puede enviar a la doctora Patricia y ella nos envía. Estamos haciendo así, no sé, como quiera, si no le dejamos un mail después. Sí, es lo mismo, como quieran ustedes. Sin problema. Es que la doctora Patricia debe tener ya. No se la mandé todavía, capaz no se la mandé. Bueno, la adenomiosis. La adenomiosis es una entidad en la que el diagnóstico es histológico y coexisten en la histología leiomiomas, endometriosis y glándulas endometrales en el espesor del miometrio. O sea, sería como un foco endometrósico dentro del espesor del miometrio. Es controversial que esto sea puesto como causa de SUA, porque en realidad lo que más produce es un dolor pélvico crónico y raramente produce dolor. O sea que hay una controversia, pero bueno, está incluido en el paro. Puede ser focal o difusa. El diagnóstico ya dijimos que es histológico. Ustedes, si a medida que avanzamos van teniendo alguna duda, alguna pregunta, me dicen, ¿no? Bueno, acá tenemos los leiomiomas, que son tumores de músculo liso, que tienen muy baja malignización, es de 0,23% de porcentaje de progresión a la malignidad. Pueden estar ubicados. Bueno, ya tuvieron seguramente clase de patología uterina benigna, que ahí les habrán dado. Así que bueno, también hay una clasificación de castigo que según la ubicación, si son mixtos o híbridos, o si son submucosos, subserosos, todo
las características, el tamaño, todo eso se hace diagnóstico por ecografía. Cuando son más de 4, se aconseja completar con una resonancia, ¿entienden? Y según eso se establece también la terapéutica, ¿no? Y también según el deseo de calidad de cada paciente. Si es una paciente joven con deseo de calidad, se trata de hacer una cirugía conservadora. Bueno, y después tenemos la M de malignidad. En este caso tenemos las hiperplasias. Dentro de las hiperplasias puede haber sin atipia, pero hay que tener en cuenta que en 1 a 3% puede progresar hacia la malignidad. En el caso de la hiperplasia, con atipia, hiperplasia típica, ya se la considera una neoplasia interviteliana, ¿no? Del endometrio. Después tenemos el cáncer de endometrio, que se da más en las pacientes posmenopáusicas, o sea que influye como factor de riesgo de edad, y también la obesidad, la hipertensión también, creo que tiene una clase de cáncer de endometrio. Bueno, igual también cuando puede producir cardiogmática y también otros cánceres, como el cáncer de cuello, por alteraciones a nivel local. Y más comúnmente, bueno, cáncer de sarcoma de útero, eso es menos común. Bueno, después tenemos el COEN, serían las etiologías no estructurales. Acá tenemos las coagulopatías, cuando tenemos que sospechar una coagulopatía. Cuando ya la paciente tiene sangrados anormales desde la menarca, ¿no? O que se dé uno de los primeros factores o dos de los segundos. O sea, los primeros serían uno de los primeros que sería hemorragia por parto, hemorragia por quirúrgica o después de una extracción dentaria. Y o dos de los otros factores, hipnosis o epistaxis más de 2 veces por mes, sangrado frecuente de encías o historia familiar de sangrados. Lo más frecuente es que la coagulopatía se dé en la adolescencia. Y las causas más comunes serían la enfermedad con Willebrand por deficiencia de factor 8 y la PTI, ¿no? Púrpura trombocitopénica y demás. Menos frecuentemente tenemos alteraciones de la agregación plaquetaria, hemofilias y no tan frecuentemente por deficiencia de vitamina K, que se está viendo bastante. Bueno, después la O de COE sería trastornos ovulatorios. Dentro de estos, la anovulación, que puede ser que tenga causas fisiológicas o patológicas. Las fisiológicas serían los sistemas de la vida, la adolescencia por inmadurez del eje, y en la perimenopausia por fallas o varias fisiológicas. También en el embarazo y la lactancia. En las causas patológicas tenemos hiperandrogenismo, que puede ser producido por una síndrome de ovario poliquístico. Eso lo van a tener la clase hoy, creo. ¿Tenés frío? Está todo cerrado. Es que tengo el pelo mojado. ¿Eh? Tengo el pelo mojado, perdón. Bueno, puede ser por SOP, síndrome de ovario poliquístico, hiperplasia congénita, tumores productores de andrógenos. En este caso va a haber una sintomatología muy fluida, mucho más importante que la diagnóstica, va a ser todos los factores de los signos androgénicos. También hay hiperprolactinemia, disfunción tiroidea hipotalámica y medicamentos que después vamos a ver. Y después, causas endometriales, tenemos que cuando tenemos estas pacientes que tienen menstruaciones muy abundantes, que se prolonga la menstruación con menos menorragia, o con muchos sangrados intermenstruales, que se descartan todas las patologías orgánicas, se hace tratamiento hormonal y son refractarias al tratamiento hormonal, aparte de descartar coagulopatías y todo, como vamos a ver, hay que pensar siempre que puede haber una colonización bacteriana, una colonización de gérmenes, que a veces son bastante incidentes, se no producen otros síntomas, por ejemplo en el caso de la clamidia. Esa colonización de gérmenes hace que aumenten las monas prostaglandinas vasodilatadoras y disminuyen la vasoconstrictora, o sea, la roxana y el. Y también el cicloplasminógeno a nivel local, ¿no? Entonces por eso produce el sangrado. Entonces tenerlo presente no es un enfermo, no es algo muy frecuente, pero a veces también por lo poco frecuente se deja de buscar. Y
no tenemos resultado con ningún tratamiento. O sea, por ejemplo, una SUA pudiese ser también un signo de EPI. Exacto, sí. Una endometritis o una endocervicitis puede producir SUA. Sí, sí, exacto. Daría dentro de las causas infecciosas. Bueno, después tenemos las iatrogénicas, por ejemplo, por administración de anticonceptivos, que fundamentalmente los que son con gestágenos solos suelen alterar la relación entre el estrógeno y la progesterona y producir sangrado. A veces no nos queda otra que dar solo gestágeno porque hay un paciente que tiene contraindicado los estrógenos. Y bueno, los contraceptivos DIU también suelen producir menstruaciones abundantes y pérdidas intermenstruales. También la iatrogénica, que acá no la puse, la física. Es una paciente que tuvo una biopsia del cuello o tuvo una conización. Todo lo más bien, a los 15 días empieza a sangrar, muchas veces es por caída de la cara, consecuencia de ese procedimiento. Y después, bueno, tenemos las causas medicamentosas, que serían todos los medicamentos que alteran el éxito talámico ovárico. Por ejemplo, los antipsicóticos, antiepilépticos, especialmente los que tienen ácido valproico, que producen hiperandrogenismo. Y también, bueno, los anticonceptivos, ya dijimos, los gestágenos solos. Y en esta categoría se incluyó ahora los pacientes anticoagulados, que antes estaban en la categoría de coagulopatía, pero ahora se incluyen en la iatrogénica, los que están editados con anticoagulados. Bueno, las no clasificadas es una entidad poco frecuente, está mal definido. Acá, o sea, todavía no tendrían que incorporarse más etiologías. Por ahora se han incorporado los defectos de cicatrices uterinas y las, ¿cómo es? Malformaciones arteriovenosas. Bueno, después, aparte de todo, según las etiologías, todo nos sirve para orientarnos ir orientándonos en el diagnóstico. Podemos considerar de acuerdo a la edad. En la adolescencia, entre los 13 y 18 años, lo más frecuente es la inmadurez del eje. O sea, más en el primer año de la marca, hay que considerar que puede ser una inmadurez del eje. Y las causas más frecuentes son coagulopatías, como habíamos dicho antes, y leucemia. En la edad fértil, entre los 20 y 40 años, lo más frecuente las causas gravídicas y el SOM. El SOM generalmente tendría esa menorrea, la ovulación, pero puede producir también por alteración del eje, y llega también porque lleva un aumento de estrógeno, puede producir también la luz sangral. Y sería de las causas más frecuentes dentro de la edad fértil. Y mayores de 40 años y menopáusicas, bueno, lo más común también es la transición a la menopausia. Vamos a ver que pacientes en el último año o últimos 2 años antes de la menopausia empiezan con muchos sangrados erráticos que alternan con ciclos normales y ovulatorios. O sea, hay que seguir cuidando para no quedar embarazadas, que es cuando viene la sorpresa, pero porque van a alternar esos sangrados muy erráticos con ciclos ovulatorios durante todo un periodo de 1 a 2 años. Y bueno, después siempre a esta edad hay que descartar cáncer de endometrio o hiperplasia endometrial. Los tipos de endometrio que se pueden encontrar en una biopsia, tendríamos proliferativo, que sería la primera fase, bueno, ya esto lo deben haber ya visto en otras clases, pero bueno, secretorio en la segunda fase, el decidual cuando causa gravídica, el mixto es cuando existen distintos sectores que están en diferentes fases, eso también se da de maduración irregular del endometrio y disgregación irregular, eso trae pérdidas a veces premenstruales o postmenstruales. El atrófico, que se da en los pacientes de edad avanzada y que el sangrado se produce a pesar de que está finito, es por pena gestarse. Y bueno, después puede ser un endometrio normal cuando en realidad la causa son otras patologías genéticas. O alteraciones histoquímicas, por ejemplo, se vio cuando hay una alteración en la distribución del glucógeno, también muy difícil llegar al diagnóstico de esto, que se distribuye mal y hay menos glucógeno alrededor de los vasos y produce una inestabilidad del endometrio a nivel vascular. No se puede producir cosas más raras.
pero ahí en el endometrio, en la biopsia se va a ver normal. Y ahora vamos a hablar de la hemorragia uterina disfuncional. O sea, una vez que ya recorrimos todas las causas orgánicas, las patologías orgánicas, estructurales y no estructurales y las enfermedades generales, una vez que se descarta toda patología, se puede, sin ninguna lesión, por exclusión, se hace el diagnóstico por exclusión de hemorragia uterina disfuncional. Tenemos que en esta se debe que se produzcan alteraciones en el endometrio por alteraciones del nivel de estrógenos, de progesterona o de la relación estrógeno-progesterona. Tenemos que esta hemorragia disfuncional tiende a la revisión espontánea, pero también tiende a la recibida y puede llevar a la urgencia. Pueden ser ovulatorias o anovulatorias, como vemos, mucho más frecuente que sean anovulatorias. Es más frecuente en los extremos de la vida, en la adolescencia y en la menopausia. Ya dijimos, madurez de leche o por transición a la menopausia. Y bueno, ya dijimos, puede ser por estas alteraciones de las hormonas. Y la hemorragia uterina disfuncional, por excelencia, es el ciclo monofásico prolongado. ¿Tuvieron clase del ciclo monofásico? No se acuerdan. Bueno, dijimos que la hemorragia uterina disfuncional puede ser por alteraciones en los estrógenos, en la progesterona o en la relación estrógeno-progesterona. Dentro de las causas que son producidas por alteraciones en el nivel de estrógenos está la más frecuente de las hemorragias uterinas disfuncionales, que es el ciclo monofásico prolongado. Eso tenganlo siempre bien presente. El ciclo monofásico es un ciclo, como lo dice la eliminación, ¿qué sería? Un ciclo que tiene cuántas fases. Bueno, o sea, no hay ovulación, es un ciclo monofásico. Quiere decir que no hay ovulación, por lo tanto tampoco va a haber postprolupio y tampoco va a haber hormonas progesterona. Lo que sí va a aumentar son los estrógenos. Pero en el ciclo monofásico breve y mediano, el nivel de estrógenos es poco. En el ciclo monofásico breve, el folículo ovárico va a madurar unos 7 días nada más y después ya involuciona. Entonces, el nivel de estrógenos que alcanza es tan bajito que no llega ni a siquiera a producir una pérdida. Y va a consultar a los bebés por la menorrea. No va a menstruar. Después, o sea, no llega al nivel como para producir ninguna proliferación y por lo tanto ninguna depilación. En este caso no entra dentro de esta citología porque consulta para la menorrea. En el ciclo monofásico mediano, lo que se produce sigue madurándose el folículo y produciendo estrógenos hasta alrededor de 23 semanas, 21 días. Y después del ciclo, se produce la involución, sin ninguna ovulación de por medio, pero la paciente va a tener ciclos regulares y no se va a dar cuenta hasta que busca un embarazo. Y va a consultar por esterilidad, porque no hubo ovulación, pero ella sigue menstruando, o sea, los ciclos son cada 25 o 28 días, o sea, una vez que este folículo involuciona, sin que haya habido un cuerpo lúteo ni progesterona ni ovulación. Entonces va a consultar por esterilidad. Esos dos no están dentro de esto. Se los digo para que tengan idea de lo que son los ciclos monofásicos. Breve, mediano y el prolongado es el que sí produce la hemorragia disfuncional. El ciclo monofásico prolongado, el folículo va a seguir madurando y madurando durante varias semanas. Incluso va a producir hasta un atraso menstrual. Por eso a veces se confunde con aborto, con amenaza de aborto. Una vez que al madurar tantas semanas, ¿qué va a producir? Mucho estrógeno. Va a haber una hiperplasia de endometrio producida por ese nivel de estrógenos alto. Y una vez que involuciona ese folículo y bajan los estrógenos, se produce la pérdida de cáncer. Se les abundante y precedida con un atraso menstrual. Ese sería el ciclo monofásico prolongado que se da con un nivel de estrógenos aumentado. Y eso es más común de las hemorragias uterinas disfuncionales. También se puede dar por disminución de estrógeno. Por ejemplo, cuando estamos dando una terapia hormonal y cortamos la terapia hormonal, el descenso de estas hormonas, el descenso de los estrógenos, también va a producir la depilación, va a producir la pérdida. O por una corectomía, por radioterapia que altera el órgano. Y después, en este causa, o sea, cuando se altera el nivel de estrógenos, lo que se va a alargar o cortar es la fase folicular, que los que están, no sé si se acuerdan bien de todo el ciclo, pero sí, ¿no? Entonces va a estar
esta causa, lo que se va a variar es la fase folicular. En cambio, las alteraciones de la progesterona, la que varía es la fase lútea, ¿no? La fase progestacional, la secretoria. Entonces tenemos que esta puede estar alargada, que sería en la fase lútea inadecuada, con una insuficiencia del cuerpo lúteo que se prolonga, entonces ¿qué va a dar? Acortada, la insuficiencia del cuerpo lúteo está acortada, se involuciona antes. Entonces da la polimenorrea. Si se alarga, que es el cuerpo lúteo persistente, ahí da la oligomenorrea. Depende de la duración de la fase secretoria. Y después, bueno, otra vez, como ya habíamos dicho, la relación entre estrógeno y progesterona, que generalmente se produce por las medicaciones con estas relaciones, que a veces es necesario darlas. ¿Quedó más o menos claro hasta acá? Sí. O bien claro. Bien claro. Si no me vas diciendo. Ahora qué pasó. No tenemos más. Vamos a ver. Bueno, ahora empezamos con el algoritmo diagnóstico y terapéutico de SUA. Bueno, el primer paso es la anamnesis. Ustedes están mucho más cercanos de todo lo que es un buen interrogatorio, cómo empezó la pérdida, si tuvo relación con el ciclo, si tuvo atraso menstrual previo, si coincide con otros síntomas, como pueden ser flujo maloliente, por ejemplo, una endometritis, fiebre, dolor abdominal. Bueno, todo un interrogatorio que ya nos vamos orientando con eso. Después un examen físico primero general. No perdamos el bosque por ver el lago, porque primero hay que ver que la paciente esté compensada, según cómo fue la pérdida, a veces hay que hacer la compensación hemodinámica. Primero es el físico general, que hay un hemograma. Descartar en la edad fértil siempre un embarazo, porque no haya tenido atraso. Siempre descartar el embarazo. El embarazo y el examen ginecológico, por último, donde el examen abdominal, porque hay ciertas causas gravídicas, por ejemplo, dentro de las causas gravídicas, la amenaza de aborto, HMR, puede haber un embarazo ectópico que puede complicarse y aparte de la hemorragia externa puede haber una hemorragia interna, entonces va a haber un abdomen agudo con peritonismo, con reacción peritoneal, a veces un abdomen blanco. El ectópico es un abdomen agudo pero blanco, ¿no? Y bueno, una vez que hicimos todo el examen general, abdominal, hacemos el examen ginecológico, la fetuloscopía, que ya nos puede orientar si la pérdida viene de adentro del útero, si es del cuello por afuera o si es de vagina vulva. Diferenciar una metrorragia que viene del útero o una ginecorragia. Y bueno, dato vaginal que nos va a dar un montón de datos en cuanto a localización, si hay algún tumor, localización, tamaño, dolor uterino, dolor a la movilización, dolor a la movilización del cuello, que es el signo de frente, que se llama sepsis. O sea, tocar los anexos, a ver si hay algún quiste, alguna formación. Y bueno, todo eso también lo vamos a completar con la ecografía transvaginal, que es lo que nos va a dar un montón de herramientas en este. Y a veces, bueno, se puede complementar con resonancia y según la posibilidad que tengamos, ¿no? Y bueno, después como diagnóstico y a veces también terapéutico, la histeroscopía fundamentalmente. Estamos interpretando el rascado biópsico fraccionado, donde vamos también a sacar el fraccionado porque sacamos material de cuello y de endometrio. Por eso es fraccionado. Y a veces es hemostático, porque hacemos todo, o sea, nos sirve de terapéutica, si tiene con mucha pérdida, ya hace el raspado hemostático total y fraccionado. Y se nos lo va a analizar. Eso más que nada lo tiene que hacer, si no como una histeroscopía, nosotros ya nos orientamos. En caso de que haya lesiones en el cuello, también pueden ser lesiones sangrantes hasta el pártico. Una vez que hacemos todos estos estudios, podemos encontrar una lesión, y si encontramos una lesión, una patología orgánica, ya hacemos el tratamiento específico de esa lesión. Cuando no se encuentra lesión, dijimos que por exclusión, ¿qué sería? Una hemorragia uterina disfuncional. Se hace entonces tratamiento hormonal, porque dijimos que era con trastornos en estrógenos, progesterona o un balance entre ellos. Y si es refractaria al tratamiento hormonal, siempre descartar coagulopatías, enfermedad hepática renal.
nunca hay que dejar de estudiar el perfil tiroideo, porque el hipotiroidismo va a puede producir sangrado por causa, tanto por, digamos, alteraciones del ritmo y de la cantidad. Alteraciones del ritmo porque va a alterar el eje hipotálamo ovárico porque produce una hiperprolactinemia que va a actuar inhibiendo el eje. Después lo vamos a ver. Y también alteraciones de la duración y la cantidad porque actúa sobre el útero, produciendo una infiltración de mucopolisacáridos, el tejido muscular uterino y lleva a la punta de la piel. También se debe pedir siempre el perfil hormonal, con dosaje de estrógeno, progesterona, FSH, LH, prolactina y andrógenos cuando hay signos de hiperandrogenismo. ¿Cuáles serían signos de hiperandrogenismo? Exacto. Acné. Ginecomastia, ¿no? ¿Cómo? Ginecomastia, no. Sí, pero el ginecomastia sí puede llegar a verse, pero más cuando es un hiperandrogenismo muy importante. Por ejemplo, los tumores androgénicos. Si no, puede verse un paciente que tiene acné, hirsutismo, que lo ves que tiene pelitos solteros, se lo depilan y hay que preguntar. Se hace la depilación definitiva y no nos damos cuenta, pero el hirsutismo es uno de los síntomas más importantes. Estamos en la voz también. Bueno, en este caso, cuando viene con signos androgénicos, también aparte del perfil hormonal común, pedimos el perfil androgénico. Progesterona de 4, sulfato-D, ¿no? Una 17 hidroxiprogesterona para descartar una hiperplasia suprarrenal. Y la prolactina, muy importante, si bien el aumento de prolactina suele producir amenorrea, en la primera etapa va a producir polimenorrea. Porque la prolactina primero nos va a dar que va a alterar el eje, como dijimos, por eso en el hipotiroidismo y el aumento de prolactina se altera el eje, porque va a inhibir el gen RH, o sea, a nivel hipotalámico el factor liberador de gonadotropina. Entonces disminuye la FSH, la LH, esto altera la folliculogénesis, la esteroidogénesis, y lo primero que se va a alterar en el ciclo va a ser la fase lútea. Va a haber una disminución de la fase lútea. O sea que en una primera etapa vamos a tener polimenorrea, a pesar de que la tiene, después, si esto continúa, ya va a pasar a oligomenorrea y a menorrea, porque se empieza a alargar la fase lútea. ¿Eso quedó claro? ¿Más o menos? Bueno. Y ahora empezamos con el tratamiento. El tratamiento, el objetivo es estabilizar el endometrio. Y va a tener los tres pasos: prohibir la hemorragia, evitar las recidivas y restablecer el ciclo de vida. Bueno, entonces vamos al primer paso, que es prohibir la hemorragia. Esto se puede hacer con, o sea, esto sería el tratamiento hormonal. Ya dijimos que si tiene una lesión, primero se trata de la lesión. O sea, por ejemplo, que encontramos un mioma y por más tratamiento hormonal que le hagamos, hay que solucionar la causa. Si tiene una causa orgánica, solucionar la causa orgánica. El tratamiento hormonal es la hemorragia termina de funcionar. O se puede hacer incluso hasta que preparamos a la paciente para una cirugía. Mientras tanto, para que no se anemice, se puede hacer un tratamiento hormonal. Pero generalmente, cuando hay una lesión, fracasa. Bueno, en el tratamiento hormonal, entonces tenemos que se puede hacer tratamiento con estrógeno más gestágeno, especialmente en la paciente que vemos que no tiene moco. Podemos revisar cuando ya no tiene tanta pérdida, vemos que no está el semocoagulante de los estrógenos. Y gestágeno solo si los genes que tienen ese semocoagulante que vemos que es suficiente. Dentro de estrógeno más gestágeno tenemos el primosistón, que viene inyectable o oral. El inyectable es estrógeno más progesterona, no hace falta que sepan todo. Y el oral, que es el acetato norelcisterona más el trimestrolol, o sea, también estrógeno más gestágeno. En el inyectable se da una ampolla intramuscular, se prohíbe la hemorragia y después a los 10 días vuelve a depilar. Y el oral se puede dar 3 por día hasta 4 por día. Los primeros días, después se va bajando hasta 3 por día durante 10 días. Y después también dentro de
tratamiento combinado se pueden usar anticonceptivos, pero según la FDA lo único que está autorizado para utilizar en la hemorragia intensa es el anticonceptivo que combina valerato de estradiol y dienofex, que sería el Florida, el Rubí. Esto disminuye el anticonceptivo en un 88%. Es bastante efectivo. Y después tenemos gestagenol solo, que se puede utilizar el Primalur, que es la cetralonina de 5 miligramos, 2 a 3 comprimidos por día durante 10 días. Y otros gestágenos que se pueden usar, acetato de nonestestrol, dienofex, todos tratamientos 10 días. Progesterona micronizada, 200 miligramos por día también durante 10 días. Y anticonceptivos con gestágenos. Acá tenemos una de las causas que utilizamos como anticonceptivos. Bueno, esto sería el tratamiento para cohibir en el momento la hemorragia. Pero después, ¿qué había que hacer? Había que evitar las recidivas. Para evitar las recidivas, el mismo tratamiento lo continuamos durante 4 a 6 meses. Si son anticonceptivos, por ejemplo, el valerato de estradiol, la vitamina G, continúa así 6 meses. Es lo que más se usa ahora. Si estamos haciendo el tratamiento, por ejemplo, con el gestágeno, Primalur, hicimos los 10 días, cuando depriva de nuevo, entre el día 19 a 26 o 17 a 26, si necesita más días, se puede hacer en cada ciclo esa medicación durante 6 meses. Y después, para establecer el ciclo bifásico, si hicimos todo esto, una vez que suspendemos, se suele restablecer solo. Y si, bueno, si quiere embarazo, vamos a tener que hacer inducción de la ovulación, porque ¿cuál decíamos que es la causa más frecuente de hemorragia disfuncional? El ciclo más fácil, donde no hay ovulación. Entonces hacemos una inducción de la ovulación. Después de que lleguemos los 6 meses del tratamiento. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, después tenemos otros tratamientos hormonales que se pueden utilizar. El de estrógeno es raro porque es cuando se produce como una deficiencia de estrógeno, que el endometrio sangra porque está delgado, pero está muy inestable por alteraciones de las enzimas lisosómicas. Entonces se hace tratamiento con el estrógeno micronizado, de 2 miligramos también durante 10 días. Y lo que sí es muy efectivo es el que utilizamos muchísimo es el SIU, que es el gluconeogestrel. En este caso, lo que va a ir produciendo ese neogestrel es un bloqueo de los receptores endometriales para estrógeno y progesterona. Y va a ir atrofiando su endometrio, lo descitoliza. O sea, va a crear un endometrio que va a ser insensible a estrógeno y progesterona. Entonces, más que solucionar en un 91-95%, soluciona la hemorragia, a veces más en porcentaje, y va a ir a la proceso. No digo menorrea, porque no va a responder ese endometrio a microceteconexión a la. ¿Y cuánto tiempo se deja el SIBO? Y depende también los deseos de la mujer. Pero si la mujer desea tener también, en ese momento se sabe y eso es totalmente reversible. Ahora, si es una paciente que ya está en la perimenopausia y que le sirve incluso como método anticonceptivo en la última etapa, donde es más difícil darle anticonceptivo porque hay muchas contraindicaciones, depende del tipo de anticonceptivo, eso también habrá que tener en cuenta. Entonces, ya se le deja posterior a la fecha de menopausia, después se saque, seguramente se puede hacer 2 años de TSH para ver si ya está menopausia, o sea, depende también de los deseos de fertilidad de cada paciente. Pero es muy efectivo. No hormonales, como serían los antiprogesterolínicos, el ácido mefenámico, y los AINES, que buprofeno y naproxeno. Hay que tener cuidado acá porque si se dan durante mucho tiempo puede alterar el equilibrio que tiene que haber entre progesterona y tromboxanos. Y el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico que inhibe la activación del plasminógeno a nivel del hígado. El tranexámico se ve en las primeras días del ciclo, cuando
sabemos que tienen ciclos abundantes, a veces con polimenorrea y hipermenorrea, porque se puede combinar, o sea, puede tener una poli y hipermenorrea y que después termina con infección hemorrágica y no corta el ciclo. Justamente para cortarlo se da en los primeros días menstruales el ácido tranexámico, que viene de 500 y 1000 y se puede dar hasta cada sexo. Generalmente vamos a 12. Y bueno, después como también ya era como diagnóstico, pero también como terapéutica, como habíamos dicho, sería un raspado hemostático, y la misma sirve como diagnóstico de los. ¿Cuáles serían las indicaciones de la histeroscopía? Fundamentalmente, porque la revés está más que nada papel hemorrágico. Sería el fracaso del tratamiento hormonal, una sospecha de patología endometrial o que haya recurrencias, como dijimos, sangrados intensos en este caso. Esto también hay que tenerlo muy presente. Vamos a indicar eso. Bueno, y llegamos al final, como conclusión, ya dijimos que es una patología o un síntoma que altera muchísimo la vida de la mujer. Disminuye el bienestar, la calidad de vida, ¿no? Es de alta prevalencia en la gastritis fundamentalmente, y que hay que elegir el tratamiento adecuado para cada mujer, es lo que decíamos. O sea, depende de si ya tuvo chicos, si tiene paridad de movilidad. Hay pacientes que prefieren sacarse el útero, ya están, digamos, agotadas que vienen con ese tema y con tratamientos que no resultan a veces. Y entonces también depende de las elecciones de la mujer, si te acepta o no un SIU, que tiene que estar efectivo, pero muchas pacientes no lo aceptan, no quieren tener nada extraño puesto. Y a veces el tratamiento hormonal se contraindica en distintas edades. Entonces, bueno, va a estar adaptado mucho el tratamiento a cada paciente. O sea, es muy importante llegar al diagnóstico certero de la causa, porque en este caso vamos seguramente a poder ser más efectivos en el tratamiento, pero también hay que adaptarlo a las preferencias de cada mujer, que hay que respetar eso también. Y bueno, y después otra cosa es que el ciclo menstrual es un indicador de salud muy sensible, porque muchas veces otras patologías generales, no ginecológicas, se manifiestan como primer signo la falta de la menstruación. Y después cuando empieza a recuperarse de esa enfermedad, a veces también el primer signo es la recuperación de los ciclos. Es un indicador importante de salud. Y bueno, no sé si tienen alguna duda. Igualmente, bueno, no sé si quieren que me dejen un mail o quieren que se lo pase a Patricia. Déjenme por el un mail, si no se lo pase por mail. No me lleva. No sé por qué no está llevando. Creo que la tarde se le pasa. No sé si es por el celular que es más espacio o qué.